Nunca pensé que criar sola a mi hija terminaría siendo mi mayor traición. Estás arruinando mi vida. Odio vivir bajo el mismo techo que tú. Eso gritó antes de azotar la puerta de su cuarto. Yo me quedé en el pasillo, con la lonchera de Lena en una mano y un hueco en el pecho que no supe nombrar. No dije nada. No todavía. Nicole y Lena llevaban 47 días en mi casa. Se mudaron temporalmente, cuando Nicole perdió su trabajo y no pudo seguir pagando el arriendo. Yo ofrecí mi habitación, me pasé al sofá, llené la despensa, vacié espacio en el garaje. Pensé que estaba ayudando. Pensé que estaba haciendo lo correcto. ¡Qué ingenuidad la mía! Al principio fueron detalles. Burlas sobre mi lista del súper, esconder mis pastillas por accidente, reírse cuando pregunté si podía asistir a la reunión de padres. Pero lo peor fue cuando quise revisar mi cuenta bancaria y me aparecía clave incorrecta. Mi hija había cambiado el acceso a mi propia cuenta. Estoy organizando tus finanzas, mamá, me dijo, como si eso fuera un favor. Esa noche no dormí. No por tristeza, por alerta. Mi cuerpo vibraba como si supiera lo que mi mente aún no quería aceptar. Pero lo que Nicole no sabía, era que su madre no era ninguna tonta. Pasé 30 años revisando contratos, leyendo letra chica, archivando copias físicas. Yo tenía los documentos legales, el título de propiedad, el testamento actualizado, las claves de respaldo. Todo. Y todo a mi nombre. Ella pensó que podía tomar lo mío sin consecuencias. Pero lo que me quitó, no fue solo el acceso a un banco, fue algo más profundo. El respeto. Lo peor es que creía que yo no haría nada, que me quedaría callada. ¿De verdad pensaba que la abuelita que cocina y se calla iba a aguantar esto? Pobre criatura. No tenía ni idea. Habían pasado exactamente 47 días desde que Nicole y Lena cruzaron de nuevo el umbral de mi casa. Recuerdo bien esa mañana. Nicole llegó con los hombros caídos, la voz entrecortada y una sonrisa torcida que no llegaba a los ojos. Me abrazó como si el orgullo aún le pesara, y en los brazos arrastraba más carga emocional que maletas. Solo serán unas semanas, mamá, me dijo, en lo que encuentro algo. Yo asentí. Ni lo pensé. Era mi hija. Era mi nieta. Les entregué mi recámara sin dudar. Guardé mis cosas en cajas y me instalé en el sofá cama de la sala. Ese que hace ruido con solo respirar. Organicé el refrigerador con sus comidas favoritas, coloqué sábanas limpias en su cama, incluso metí sus peluches en la secadora para que olieran a hogar. Hasta entonces, había sido yo quien necesitaba compañía, y la idea de tener risas de niña en casa otra vez me parecía un regalo inesperado. El primer sábado horneamos galletas. El segundo, vimos películas viejas. Pensé que tal vez, después de tantos años de distancia, podríamos reconstruir algo. Pero pasaron los días, y las semanas se volvieron rutina. Nicole nunca volvió a mencionar trabajo. Ni entrevistas, ni planes, ni currículums. Solo hablaba de lo estresante que era criar sola, de lo injusta que era la vida, y de lo frágil que me veía últimamente. Yo, frágil. Curioso como la misma mujer que venía a refugiarse bajo mi techo ahora me veía como una carga. Como si mis años fueran una debilidad, no una historia. Pero yo anotaba. No con lápiz ni libreta. Anotaba con la memoria de una madre que ha aguantado mucho. Con el corazón de una abuela que no iba a permitir que su nieta creciera viendo cómo se pisotea a quien da todo sin pedir nada. El reloj seguía marcando. Y yo también. Al principio me dije que eran nervios. Estrés. El cambio. Cualquier excusa servía para justificar los comentarios de Nicole. Pero las pequeñas pullas se volvieron rutina. Una rutina cruel. Un día se burló de mi lista del súper. Nadie cocina con lentejas, mamá. Pareces del siglo pasado. Otro día, escondió mis pastillas para el colesterol. Según ella, fue un accidente. Pero las encontré metidas en un cajón con sus pinturas de uñas, muy lejos del lugar donde siempre las dejo. Una tarde, pregunté si podía ir con ella a la reunión de padres en la escuela de Lena. Nicole se rió tan fuerte que casi escupe el té. ¿Y para qué, mamá? Es para papás jóvenes. No te vas a sentir cómoda. Ni siquiera intentó ser amable. Yo solo quería acompañar a mi nieta, nada más. Tragué en seco cada vez. Me dije que ya se le pasaría, que estaba abrumada.
Pero lo que de verdad me pasaba a mí, era que no quería aceptar lo evidente. Nicole ya no me veía como madre, sino como estorbo útil. La noche que todo cambió fue un miércoles. Lo recuerdo porque Elena tenía tarea de matemáticas y yo estaba ayudándola en la mesa. Quise hacer una transferencia en línea para pagar el recibo del agua, pero no pude entrar. Intenté 2 veces más. Nada. Clave incorrecta. La tercera vez, el sistema me bloqueó. Fue entonces cuando Nicole, sin levantar la vista de su celular, dijo: «Ah, cambié tu contraseña. Estoy reorganizando tus finanzas para que no te confundas». Ese fue el momento. Ni una discusión. Ni una consulta. Nada. Solo tomó el control como si yo no existiera. Como si fuera una anciana incapaz de manejar su propia vida. Una idiotez disfrazada de ayuda. Esa noche, no pegué el ojo. Pero no de tristeza. Era otra cosa. Como si algo dentro de mí hubiera despertado. Algo que llevaba años dormido. Y no pensaba volver a dormirse. Nicole pensaba que tenía el control. Que podía decidir por mí. Manejar mis cuentas. Disponer de mi techo y de mi tiempo como si fueran extensiones de su voluntad. Pero se olvidó de quién la crió. De quién le enseñó a leer, a sumar, a no confiar en promesas sin respaldo. Lo que mi hija no sabía, y nunca se molestó en preguntar, era que yo construí toda mi carrera leyendo la letra chica de los contratos. A lo largo de 3 décadas como administradora contable, aprendí que todo lo que parece generoso puede esconder una trampa, y que todo lo legal debe estar por escrito. Esa noche, después de apagar la luz y hacerme la dormida en el sofá, me levanté sin hacer ruido. Fui directo al escritorio del pasillo. Aquel que siempre me pedía vender porque ocupaba espacio. Saqué la carpeta gris, la que guardo con recelo desde que enviudé. Ahí estaba todo, el título de propiedad de la casa, a mi nombre y solo al mío. La copia certificada del testamento actualizado, donde dejo claro quién hereda qué y cuándo. Las contraseñas escritas a mano, en tinta azul, con fecha de cambio anotada al lado. Y sobre todo, el poder notarial firmado en 2019, donde yo designo a una persona completamente ajena a la familia como mi apoderada legal en caso de incapacidad. Nada de eso estaba en manos de Nicole. Ni lo estaría. Mientras ella dormía en mi cama, convencida de que podía borrarme con un clic, yo sostenía en mis manos la prueba de que aún era dueña de mi vida. No gritaba. No hacía escándalos. No necesitaba drama. Solo necesitaba memoria, estrategia y papel con firma. Porque el poder verdadero no hace ruido. Se prepara en silencio. Y el mío, después de años de espera, estaba listo para mostrarse. Al día siguiente, mientras Nicole y Lena seguían durmiendo, crucé la calle con paso firme y documentos bajo el brazo. Toqué la puerta de Mónica. No hubo necesidad de explicar mucho, bastó con mi cara, ese gesto que solo entre mujeres sabemos leer. Algo se rompió, y ya no hay vuelta atrás. Mónica y yo fuimos compañeras de caminatas durante años. Compartimos viudez, achaques, recetas y secretos. Antes de jubilarse, fue asistente legal en un bufete de familia. Mujer de pocas palabras pero de ojos que todo lo ven. Le mostré el título de la casa, la copia del testamento, las capturas del banco y el poder notarial. Ella los fue revisando uno por uno sin interrumpirme. Cuando terminó, dejó los papeles sobre la mesa y apretó los labios. ¿Quieres sacarla legalmente? Asentí sin dramatismos. ¿Con discreción o con impacto?, preguntó. Con dignidad, le dije, pero que no le quede duda de que se acabó el abuso. Mónica se levantó sin decir más, fue hasta su antiguo archivador y sacó un formulario de desalojo. Esto es una notificación de terminación de permiso verbal. La has alojado sin contrato. Legalmente, puede considerarse ocupante por tolerancia. Te ayudaré a llenarlo y firmarlo. Después se entrega por escrito, en mano o bajo puerta. Si no se va, se puede escalar con el juzgado. Pero créeme, muchas se van antes de que eso ocurra. Me explicó cada paso con paciencia, como si supiera que lo que estaba en juego no era solo una casa, sino el respeto perdido. Salí de su casa con el corazón acelerado, pero no por miedo, era otra cosa. La sensación de estar recuperando terreno. De estar, por fin, haciendo algo por mí. Nicole no lo sabía, pero ese mismo día, se había firmado el principio de su partida. Y esta vez,
No había marcha atrás. No buscaba venganza. No quería verla sufrir, ni escucharla rogar, ni repetir el ciclo de siempre. Ella equivocándose, yo perdonando. No. Lo que yo quería era algo mucho más simple, más profundo. Quería recuperar mi casa, mi paz, y sobre todo, la estabilidad de Lena, porque en todo este caos, la única que no tenía culpa, era esa niña. Y si alguien debía protegerla, era yo. No iba a permitir que creciera creyendo que manipular es normal, que el amor se mide en billetes, o que las mujeres mayores están obligadas a aguantar por la familia. No. Mi objetivo no era castigar a Nicole, era liberarla. De sus excusas, de su falta de límites, de esa creencia tóxica de que todo se le debe. Iba a darle justo lo que me exigió gritando. Libertad. Pero no dentro de mi techo. No con mi dinero. Durante años, viví con la idea de que ayudar era aguantar. Que una buena madre se sacrifica sin quejarse. Pero el sacrificio constante sin gratitud ni respeto, no es amor. Es autoabandono. Me costó entenderlo. Me costó más aún aceptarlo. Esa noche, mientras preparaba la cena, Lena se me acercó con un dibujo en la mano. Era una casita, un árbol y dos figuras tomadas de la mano. Una tenía el cabello blanco, la otra una mochila. Nosotras, dijo. Tuve que girar la cabeza fingiendo que revisaba el horno. Los ojos se me llenaron de agua. ¿Te gusta vivir aquí?, le pregunté. Mucho. Aquí hay galletas y abuela, respondió como si fuera lo más lógico del mundo. En ese instante, supe que estaba haciendo lo correcto, que no estaba actuando desde la rabia, sino desde el amor verdadero, el que pone límites, el que protege. Nicole podía buscar su camino. Era adulta. Pero Lena, mi niña, tenía derecho a crecer en un hogar donde el cariño no doliera. Y yo iba a asegurarme de que así fuera. Fue una noche cualquiera. Una de esas en las que el silencio de la casa pesa más que el sueño. Me levanté a tomar agua y noté que Nicole había dejado su laptop abierta sobre la mesa. La pantalla seguía encendida, con dos pestañas visibles. La primera mostraba un anuncio de un estudio pequeño. Listo para mudarse. No se requiere aval. Zona económica. La segunda era un formulario de traslado escolar, ya completado, con el nombre de Lena y la nueva dirección, en un distrito que quedaba a 2 horas de aquí. El corazón me dio un vuelco. No por sorpresa, sino por confirmación. Ella ya estaba planeando irse. Pero no pensaba hacerlo sola. Quería llevarse a Lena sin decir una sola palabra. Leí el formulario con detalle. Había puesto como dirección la del estudio. Había firmado como única tutora. Como si yo no existiera. Como si estos últimos años, llenos de loncheras hechas, tareas ayudadas y doctores visitados, no contaran para nada. Me senté frente al computador sin tocar nada. Solo observé. Y supe, en ese instante, que lo que estaba por pasar ya no era una sospecha. Era un hecho. La supuesta necesidad de vivir juntas ya tenía fecha de caducidad. Pero no por decisión compartida. Nicole planeaba irse sin despedirse, sin explicaciones, llevándose lo único que aún me ataba a ella. No sabía que, por su propia voluntad, años atrás, me había firmado una autorización legal para cuidar de Lena durante una etapa oscura de su vida. Un documento válido, notariado y vigente. Eso sería mi ancla. Mi escudo. Y si era necesario, mi espada. Porque si había una línea que no iba a permitirle cruzar, era esa. Usar a su hija como moneda, como castigo, como trofeo. No esta vez. No con Lena. Al día siguiente, apenas Lena se fue a la escuela y Nicole salió a buscar trabajo. Aunque yo sabía que pasaba más tiempo en cafés con wifi gratis que en entrevistas. Abrí mi archivador y saqué el documento que me había salvado hace 3 años. Fue en 2020. Nicole había tocado fondo, perdida entre deudas, relaciones tóxicas y decisiones que ninguna madre desea presenciar. Antes de entrar a rehabilitación, firmó una autorización de tutela temporal, dándome plena custodia de Lena mientras ella se reconstruía. Notariado. Sellado. Fechado. Legalmente válido. Ese papel no era un recuerdo. Era una herramienta. La escaneé, la convertí en PDF y redacté un correo con tono formal,
directo y sin dramatismos. Lo dirigí a la Oficina de Registros Escolares del distrito. En el asunto escribí: solicitud de suspensión de transferencia escolar no autorizada. Adjunté el documento, la identificación oficial y una carta firmada solicitando que ningún cambio en el expediente de Elena fuera procesado sin mi consentimiento por escrito. Utilicé el tipo de lenguaje que aprendí tras años lidiando con burócratas, cortés pero incuestionable. No insulté, no expliqué de más. Solo mencioné los hechos y cité artículos legales específicos del Código de Tutela Temporal. Copié a la directora, a la trabajadora social del colegio y al coordinador de registros. Al terminar, respiré hondo. No me temblaba el pulso. No era impulso. Era estrategia. Minutos después, recibí una respuesta automática. Documento recibido. Su solicitud será procesada en 48 horas. Mientras tanto, se congela cualquier modificación en el expediente de la menor. Congelado. Como debía ser. Porque en este juego que ella creyó dominar, yo también sabía mover piezas. No con gritos, ni con escenas. Con conocimiento. Con papeles firmados. Con precisión quirúrgica. Nicole pensaba que yo era solo una abuela cansada. Se le olvidó que fui jefa de oficina por 25 años. Y todavía sé jugar con traje y corbata. Aunque ahora use pantuflas. 2 días después, llegó el siguiente golpe, pero no desde su boca a la mía. Esta vez fue dirigido a Elena. Nicole había desconectado el teléfono fijo de la casa. Cuando le pregunté por qué, dijo que ya nadie usa esas cosas, y se encogió de hombros. No era el aparato lo que me preocupaba, sino lo que venía después. Esa misma noche, mientras yo doblaba ropa en el lavadero, escuché la voz de Nicole desde el pasillo. Le hablaba a Elena en tono dulce, casi susurrante, pero no lo suficiente como para que no lo oyera. Abuela ya está muy mayor, mi amor. Pronto va a irse a un lugar especial donde cuidan a las personas viejitas. Un hogar. A ella le va a gustar. Hay bingo y todo. Sentí un tirón en el pecho. No de tristeza. De indignación contenida. Me quedé quieta, con la toalla aún en las manos, escuchando cómo envenenaba a mi nieta con mentiras disfrazadas de ternura. Minutos más tarde, entró a la cocina como si nada. Abrió el refrigerador y sin siquiera mirarme dijo: «Mamá, creo que deberías empezar a poner límites. Este estilo de vida te está afectando. ¿No has considerado un lugar donde puedan atenderte mejor? Tú necesitas calma, no cargar con niños, cuentas, emociones». Y ahí, con una sonrisa fingida y una ceja levantada, remató: «Un lugar con actividades, seguro serías la reina del bingo». Me limité a sacar la bolsa de basura. Sin responder, sin pestañear, ni una palabra, solo la mirada fija y la puerta que se cerró detrás de mí. Ella no entendía. Creía que me hacía sentir pequeña, que sus palabras eran puñales. Pero lo que no sabía era que cada frase suya era una prueba, un testimonio. Y yo, que callaba, no era por cobardía, era por estrategia. El silencio, bien usado, es el archivo perfecto. Y yo lo estaba llenando. Cuando una persona está segura de su impunidad, comete errores. Nicole era ese tipo de persona. Y yo, que llevaba años observando en silencio, empecé a juntar cada pieza. Lo primero fue un mensaje de texto que dejó abierto en su celular. Estaba sobre la encimera mientras hablaba por teléfono en el patio. Solo decía: «Si consigo que me firme el POA, por fin puedo vender esta maldita casa». POA. Power of Attorney. Poder legal. El mismo que ya existía, firmado por mí, a nombre de otra persona. El que ella jamás tendría. Pero el segundo hallazgo fue aún más revelador. Encontré una hoja impresa en la mesa del comedor. Un formulario de poder legal, a medio llenar, con mi nombre pero con errores evidentes, mi segundo apellido mal escrito, mi fecha de nacimiento equivocada, y una firma que, aunque similar, no era la mía. La había intentado falsificar, con torpeza, como si nadie revisara los detalles. Me senté frente a ese papel y lo observé por largos minutos. No me temblaban las manos, no sentía miedo, solo una especie de decepción helada. ¿Hasta dónde era capaz de llegar? ¿Qué pensaba hacer si yo no cedía? Doblé el documento y lo guardé en la carpeta gris. No lo iba a confrontar aún. Cada evidencia, cada intento,
Cada palabra malintencionada debía ser recopilada con cuidado. No bastaba con saber la verdad. Había que probarla. Y presentarla en orden, como en los viejos tiempos en la oficina. Porque esto ya no era un conflicto familiar. Era un caso. Uno serio. Nicole quería despojarme. No con gritos ni amenazas. Con formularios y firmas. Con silencios y manipulaciones. Pero lo que no sabía era que yo también sabía escribir mi historia. Y lo estaba haciendo, punto por punto. En su intento por borrar mi voz, me había dado la excusa perfecta para levantarla. A veces, la verdad no necesita gritar, solo necesita mostrarse. Esa tarde, me senté frente a la computadora con una taza de café frío y la firme intención de buscar. No sabía exactamente qué, pero intuía que había más. Nicole era impulsiva, sí, pero también ambiciosa. Y las personas ambiciosas siempre dejan rastros. Entré al registro público y escribí su nombre completo. Esperaba encontrar deudas, quizás alguna multa. Pero lo que apareció me dejó helada. Nicole había solicitado un préstamo comercial usando mi dirección como garantía. Una propiedad que no le pertenece, que nunca ha estado a su nombre, que jamás ha financiado. Había tratado de usar esta casa, mi casa, como colateral para un negocio que ni siquiera me había mencionado. Lo peor no fue eso. Fue ver la notificación oficial de rechazo. Denegado por inconsistencias en la documentación de propiedad. Inconsistencias. Lo que en términos simples quiere decir, mentira descubierta. Imprimí el documento, lo destaqué en amarillo y lo añadí a mi carpeta. Era la pieza que faltaba. No solo quería acceso a mi dinero, quería convertir mi hogar en su billete de salida. Usarlo como si le perteneciera. Como si yo ya no contara. Me quedé mirando esa hoja por varios minutos, sin moverme. Pensando en todas las veces que me pidió ayuda solo por un tiempo, en todas las transferencias, en cada disculpa vacía. Y entendí algo. Esto ya no era abuso. Era intento de fraude. Ella no sabía que había tocado fondo legal. Que ya no era solo una hija descarriada. Era una mujer que, de seguir ese camino, acabaría enfrentando consecuencias reales. Pero no iba a advertirle. No iba a detenerla. A veces, lo mejor que puedes hacer por alguien que se niega a ver su reflejo, es mostrarle el espejo completo. Y el mío ya estaba listo. Esa noche me encerré en la lavandería. No porque necesitara lavar ropa, sino porque era el único rincón de la casa donde todavía podía estar sola. Me senté sobre el banquito de madera, ese que cojea un poco, y dejé que el aire cargado de suavizante me envolviera. Lloré. Sin ruido. Sin pañuelos. Solo lágrimas que bajaban sin permiso, como si se hubieran estado acumulando por años. No lloraba por Nicole, ni por la traición, ni por los documentos falsificados. Lloraba por mí. Por todas las veces que elegí el amor sin condiciones, sin reservas, sin límites. Lloraba por la madre que fui, que siempre tuvo una respuesta lista, un abrazo a mano, un billete escondido en la cartera para, por si acaso. Y, sobre todo, lloraba por lo que nunca dije. Por cada vez que debí poner un alto y no lo hice. Por haber confundido lealtad con sumisión. Entrega con silencio. 40 años de ser la figura fuerte, la que resuelve, la que calma, la que da. Y ahora, sola en una esquina de mi propia casa, entendía algo que me había costado una vida descubrir. El amor no justifica el abandono propio. Pensaba en mi esposo. En lo que me habría dicho si estuviera ahí. Seguramente algo sencillo, directo, con esa mirada que decía más que cualquier sermón, ¿y tú cuándo te vas a cuidar a ti? Tomé una bocanada de aire y me limpié la cara con la manga del suéter. No podía seguir llorando. No ahora. Me miré en el pequeño espejo que colgaba sobre la lavadora. Las arrugas, las ojeras, las canas. Y sin embargo en mis ojos había algo distinto. No dureza, no rabia. Claridad. Gritar no es fuerza. El verdadero poder es decidir. Y esa noche decidí que la culpa, esa vieja compañera silenciosa, ya no iba a dormir conmigo. El plan no se armó en un solo día. Fue tejido con paciencia, como quien borda a mano. Puntada por puntada sin apuro pero con firmeza. Primero llamé a David, el padre de Elena. Hacía años que no hablábamos sin intermediarios, pero aún guardaba su número. Me contestó en el segundo timbre,
como si hubiera estado esperando esa llamada desde siempre. Le expliqué la situación sin adornos, sin rencores, solo hechos. Su reacción me sorprendió. No hubo reproches ni evasivas, solo un largo suspiro y una frase. Dime qué necesitas que haga. Le pedí que recogiera a Lena ese fin de semana, que le dijera que era una salida especial, nada más. Que la cuidara, que la mantuviera lejos por un par de días. Asintió sin dudar. Luego llamé al cerrajero. Domingo a las 11 de la mañana. Le expliqué que quería cambiar todas las cerraduras y añadir una digital en la entrada principal. No preguntó razones, solo pidió el modelo exacto de cerradura y confirmó la hora. Esa noche dormí profundamente, como no lo hacía desde hacía meses. No era paz, exactamente. Era resolución. Había tomado una decisión, y mi cuerpo lo sabía. El sábado, mientras Lena hacía su maleta con ilusión, le preparé su merienda favorita y le di un abrazo que le dejó un suspiro en el cabello. Diviértete mucho, mi amor. Y no olvides que te quiero. Le dije al oído. Ella asintió con los ojos brillantes. Siempre, abuela. Cuando el carro de David se alejó por la calle, supe que el momento había llegado. Volví a entrar a la casa y comencé a empacar. No mis cosas. Las de Nicole. Todo lo que era suyo fue colocado con cuidado en 2 maletas grandes. No por venganza. Por orden. Por cierre. El domingo estaba marcado. No en el calendario. En mi alma. Y esta vez, yo sería quien cerrara la puerta. Domingo, 11:03 de la mañana. El clic de la nueva cerradura sonó como un veredicto. Fabián, el cerrajero, revisó que todas funcionaran con precisión. Me mostró cómo usar la cerradura digital, cómo cambiar el código si era necesario. Le pagué en efectivo y le di las gracias como quien despide a un viejo cómplice. Sobre la mesa del comedor, dejé un sobresellado con el nombre de Nicole en mi letra más clara. Lo coloqué encima de las 2 maletas, bien dobladas, con sus cosas personales. Nada más. Nada menos. El resto del día fue silencioso. Leí un poco, ordené la cocina, y luego me senté junto a la ventana, esperando. A las 8:30 de la tarde, las luces del coche iluminaron la entrada. Nicole bajó con paso apresurado, revisando su bolso. Metió la llave. Giró. Nada. Lo intentó de nuevo. La cerradura no cedió. Tocó el timbre. Golpeó la puerta. «Mamá, abre. ¿Qué hiciste?», gritó, su voz ya al borde del pánico. Yo la observaba desde el ojo de la cerradura. No con odio. Con una calma helada. Como quien mira la escena final de una obra que ha ensayado muchas veces. Golpeó de nuevo, más fuerte. Su voz ahora mezclaba incredulidad con furia. Entonces vio las maletas. Las levantó, vio el sobre. Lo abrió. Leyó. Su expresión cambió. Silencio. Dentro del sobre había 3 cosas. Una copia del título de propiedad, a mi nombre. Una copia del poder notarial original. Y una carta. Nicole, tú dijiste que odiabas vivir bajo este techo. Hoy te cumplo el deseo. Esto no es castigo. Es consecuencia. No estás siendo echada. Estás siendo liberada. De mí. Y yo. De ti. No hubo gritos finales, solo pasos alejándose. Y por primera vez en mucho tiempo, la casa se sintió mía. No por documentos, por decisión. Dentro del sobre que Nicole abrió con manos temblorosas, no había venganza. Había verdad. Desnuda. Irrefutable. Primero, la copia del título de propiedad de la casa, con mi nombre como única dueña. Fecha de adquisición, 2001. 13 años antes de que ella siquiera supiera lo que era pagar una factura. Ese papel era mi escudo. Nadie podía disputar lo que estaba ahí, en blanco y negro, con firma y sello. Segundo, la fotocopia del poder notarial, que tanto había querido falsificar. El original, firmado ante notario en 2019, designando a mi antigua compañera de trabajo, Teresa, como mi única apoderada legal en caso de emergencia. Ni Nicole, ni nadie más. La elección había sido deliberada y pensada. Tercero, la joya. El documento de tutela temporal que me otorgaba custodia de Lena, vigente desde el día en que Nicole entró a rehabilitación.
Validado por juez. Renovado automáticamente por no haberse revocado. Una línea destacada decía: cualquier decisión escolar, médica o legal referente a la menor deberá ser consultada y aprobada por la tutora designada. Y finalmente, mi carta. 4 párrafos. Impresos en hoja gruesa, sin adornos, sin insultos. Nicole, tú dijiste que odiabas vivir bajo este techo. Hoy te cumplo el deseo. Esto no es castigo. Es consecuencia. No estás siendo echada. Estás siendo liberada. De mí. Y yo. De ti. Aquí tienes tus pertenencias, tus palabras, tus planes. Puedes llevarlos contigo. Pero lo que se queda aquí es lo mío. Mi casa, mi paz, y Lena. No firmé como mamá. Solo con mi nombre. Porque esa noche, más que madre, fui mujer. Propietaria. Tutora. Persona. Nicole no gritó más. No insultó. No suplicó. Cerró el sobre con torpeza, lo metió en su bolso y bajó los ojos. Porque, en el fondo, sabía que no había nada más que decir. El veredicto ya estaba escrito. Y tenía letra de madre. No pasaron ni 20 minutos antes de que la patrulla se estacionara frente a mi casa. Las luces giratorias iluminaron mi jardín, pero yo no me inmuté. Me quedé en la cocina, sirviendo té de manzanilla como si esperara visitas. Golpearon la puerta. Abrí con calma. 2 oficiales, uno joven y nervioso, la otra de rostro severo. Señora Dulce. Asentí con una sonrisa ligera. Mi hija los llamó, ¿verdad? Dijo que la CHE con acento agudo a la calle. La oficial asintió, incómoda. ¿Podemos pasar? Claro, pero antes. Esto. Y les entregué una carpeta delgada con los documentos ya preparados. Título de propiedad, registro de tutela, poder notarial, la carta. Los leyeron con rapidez y sorpresa. Todo esto está en orden, señora. Usted no está obligada a alojar a nadie en su propiedad, menos sin contrato. La oficial me miró con una mezcla de respeto y resignación. ¿Desea que la acompañemos mientras recoge sus cosas? No será necesario. Ya están afuera. Le dejé hasta el té caliente en un termo, por si quería un trago de realidad. Los oficiales se retiraron sin más. Nicole, al verlos salir sin escoltarla dentro, se abalanzó hacia la puerta. «¡Eso es todo! ¡Ella es mi madre! ¡Está loca! ¡No puede hacerme esto!». Uno de los policías, el más joven, bajó la mirada. «No podemos obligarla, señora, es su casa». La furia de Nicole se convirtió en súplica. «Mamá, solo por esta noche. No tengo a dónde ir». La miré a los ojos y recordé cada una de sus frases. «Estás vieja. Deberías ir a un hogar. Eres una carga». «Yo sí tengo memoria», le dije en voz baja. «Y tú, Nicole, tienes libertad. Usa lo que pediste». Cerré la puerta sin golpear. Con firmeza sí, pero sin escándalo. Porque en esa noche, el silencio fue más poderoso que cualquier grito. Y al fin, el poder había cambiado de manos. Pensé que todo terminaría ahí. Pero Nicole no sabía marcharse en silencio. Esa misma noche, desde algún lugar con señal y resentimiento, publicó en redes sociales una versión retorcida de los hechos. Una foto suya, sentada en la acera con las maletas a un lado. Ojos llorosos. Boca torcida. Y un texto que decía: «Mi propia madre me dejó en la calle. No le importó su nieta. Me trató como basura. Qué triste envejecer sola y vacía de amor». Los comentarios no tardaron. «¡Qué horror! Pobre hija». ¿Y la nieta? Una ola de compasión mal dirigida, alimentada por su talento para la actuación. Pero luego, entre tanto teatro, apareció una voz distinta. Sandra, nuestra vecina de al lado, la que siempre regaba sus plantas justo cuando los gritos salían por las ventanas. Su comentario fue corto pero certero. «Yo vi cómo le gritaste a tu madre en el jardín. La llamaste inútil. Le dijiste que se fuera a un asilo. Quizás ahora ella tiene paz». Eso fue todo. Pero bastó. Uno a uno. Los mensajes comenzaron a cambiar de tono. Alguien recordó que Nicole no trabajaba desde hacía meses. Otra persona preguntó por qué vivía con su madre si tan mal la trataba. Una tercera compartió una captura vieja de Nicole burlándose de la generación de cristal,
mientras vivía gratis bajo el techo de su madre. La narrativa se resquebrajó. Su discurso, tan cuidadoso, empezó a caerse por su propio peso. Yo no comenté nada. No compartí ni defendí. Solo observé. Porque no hay mejor defensa que la verdad dicha por terceros. Y no hay mayor alivio que ver cómo, sin mover un dedo, el mundo empieza a ver lo que tú llevas años aguantando. Ese día confirmé que la dignidad, aunque callada, siempre encuentra eco. Y esta vez, el eco sonaba a justicia. Nicole no cayó de golpe. Cayó por etapas, como las fachadas que se desmoronan tras años de grietas mal disimuladas. Días después del incidente, recibió una notificación oficial del juzgado de familia. La escuela había reportado el intento de traslado no autorizado, y con el documento de tutela aún vigente, la juez suspendió temporalmente su acceso a Lena, hasta que se esclareciera la situación. Compartir la custodia con David, su padre, se convirtió en la opción más razonable, y yo, por primera vez, fui reconocida legalmente como figura estable en la vida de mi nieta. Nicole protestó, claro. Dijo que todo era una conspiración, que la estaban castigando por ser madre soltera. Pero el juez no se dejó envolver por dramatismos. Revisó los documentos, escuchó los testimonios, y decidió que la menor necesitaba estabilidad, no mudanzas de madrugada ni cambios de escuela a escondidas. Yo contraté una abogada, no una costosa ni famosa, una seria, clara, de esas que hablan con tono firme y mirada limpia. Ella fue quien presentó la solicitud de cese y desistimiento. Prohibición expresa de usar mi nombre, mi dirección, o cualquier documento mío en gestiones bancarias, escolares o legales. Al mismo tiempo, la solicitud de préstamo que Nicole había hecho usando mi domicilio como garantía, fue anexada como prueba de intento de fraude. No llegaron a levantar cargos, pero quedó registrado. Una mancha más en su historial, esta vez por su propia mano. Terminó mudándose al estudio que había buscado en secreto. Pequeño, sin ventanas, con cocina integrada al baño. Un reflejo exacto de las decisiones que ella misma construyó. Ya no podía gritar. Ya no podía manipular. Y por primera vez, estaba sola con sus elecciones. Porque cuando el abuso se enfrenta con evidencia, lo que queda no es venganza. Es consecuencia con nombre y apellido.